¿Tienes algo que declarar, anciano? ¿O simplemente estás perdido? La voz era aguda, impregnada de la arrogancia impaciente de la juventud. El cabo Evans permanecía con los pies bien plantados, una barrera humana frente a la entrada de la base del cuerpo de marines, Camp Pendleton. Su uniforme estaba impecable, su barbilla bien afeitada, su postura, una imponente autoridad institucional. Tras él, la bandera estadounidense ondea con el viento seco del sur de California. Norman Pierce, de 86 años, no reaccionó. Permaneció sentado en el banco de hormigón junto a la caseta de guardia. Una desgastada bolsa de lona verde oliva descansaba entre sus botas desgastadas. Sus manos, nudosas por la edad y salpicadas de manchas, yacían inmóviles sobre las rodillas. Sus ojos, del azul pálido de un cielo descolorido, estaban fijos en un punto distante más allá del hombro del cabo. Parecía menos una amenaza y más un hombre que había perdido su billete de autobús. Un marine más joven, un soldado raso con el nombre Miller bordado en el bolsillo, estaba a pocos metros de distancia, con aspecto inseguro. «Te hice una pregunta», insistió Evans, con la voz más alta. «Esta es una instalación militar segura, no un parque público. Dime qué te importa». «Estoy aquí para el servicio del Día de los Caídos», dijo Norman. Su voz era baja, ronca por el desuso, pero firme. Evans se burló, con una sonrisa burlona en los labios. «El servicio se celebra en la capilla principal. ¿Sabes cómo llegar?», dijo con la pronunciación lenta y pausada que uno podría usar para un niño o un simplón. «Sí», respondió Norman, con la mirada firme. «De acuerdo, procedimiento estándar. Necesito ver tu identificación y necesito registrar tu bolso». Evans señaló la bolsa con la barbilla. Norman parpadeó lentamente. Luego metió la mano en su gastada cartera de cuero y sacó una vieja identificación militar plastificada. La foto era de un hombre mucho más joven, con la mandíbula apretada, sus ojos ardiendo con una intensidad que ahora era solo un leve eco en el rostro del anciano. Evans tomó la identificación y la miró con teatral aburrimiento. «Sargento de artillería retirado». «Bueno, mira eso». Se la devolvió sin mirarla 2 veces. «La bolsa». Norman dudó por primera vez. «Son solo algunos efectos personales. Hijo». «Es cabo», espetó Evans. «Y las reglas son reglas». «Ponga la bolsa sobre la mesa». Con un suave suspiro, Norman levantó la bolsa y la colocó sobre la fría mesa de inspección de metal. El peso pareció agobiar su de cuerpo frágil. Evans abrió la cremallera de un tirón brusco, y sin pretender descuidarlo, la volcó. El contenido resonó y se derramó sobre la superficie metálica. No había mucho. Un suéter gris cuidadosamente doblado, una edición de bolsillo de las Meditaciones de Marco Aurelio, muy usada, con el lomo agrietado por las páginas desgastadas, una pequeña fotografía enmarcada de una mujer sonriente de ojos amables, y una pequeña caja rectangular de madera oscura pulida. La escena empezó a llamar la atención. La fila de coches que esperaban para entrar en la base se hacía cada vez más larga. Los conductores estiraban el cuello, curiosos por el atraco. Algunas personas que esperaban en la fila de visitantes sacaron sus teléfonos. Las pequeñas lentes de cristal brillaban bajo el intenso sol. El comandante de guardia, un sargento, observaba desde la ventana del puesto de guardia, con una expresión que mezclaba molestia e indiferencia. No iba a intervenir a menos que la situación se pusiera fea. Evans sintió las miradas sobre él. La presión del público lo hizo redoblar sus esfuerzos, ansioso por afirmar la autoridad que sentía sutilmente cuestionada por la profunda. Calma. Tomó el ejemplar de Meditaciones, una lectura ligera, pensamientos profundos para tus años dorados. Lo arrojó sobre la mesa, abriendo la tapa. Luego cogió la fotografía enmarcada. ¿Quién es? ¿Tu amor de la Primera Guerra Mundial? Se burló. El primer destello de emoción cruzó el rostro de Norman. Un profundo dolor resonante. Esa era mi esposa, Ellen, dijo con la voz tensa.
Falleció el año pasado. El cabo pareció disfrutar de la reacción. Era una grieta en la plácida fachada del anciano, un punto de apoyo. Mis condolencias, dijo, con palabras destiladas de insinceridad mientras dejaba la foto boca abajo con un golpecito descuidado. Volvió su atención al resto de las posesiones de Norman. Una colección de objetos sencillos, casi monásticos. Los examinó con desdén. ¿Qué es toda esta basura que traes? Ahora estaba actuando, tocando para el público invisible en sus coches y en la fila, estableciendo su dominio sobre este tranquilo y modesto anciano. Hombre, vio debilidad y se sintió obligado a aplastarla. El soldado Miller cambió su peso, su incomodidad ahora visible. Miró a su cabo y luego al anciano, con una mueca de inquietud en el estómago. Esto se sentía mal. Ya no se trataba de seguridad. Era una muestra de crueldad mezquina. Cabo, comenzó Miller con voz vacilante. Su identificación es válida. Quizás deberíamos simplemente. Me está diciendo cómo hacer mi trabajo, soldado, replicó Evans con ojos brillantes. Mantén tu puesto. Miller cerró la boca de golpe. Apartó la mirada, avergonzado. Los dedos de Evans finalmente se cerraron alrededor de la pequeña caja de madera pulida. Era lisa, sin marcas, pero tenía cierto peso, una densidad que sugería que era importante. La levantó. ¿Y qué es esto? ¿Tu escondite secreto? ¿Algo para que te ayude a sobrellevar los discursos aburridos? La sacudió junto a su oído. No emitió ningún sonido. Cuando la mano del cabo tocó la caja, el mundo pareció cambiar para Norman. El olor a diésel de los coches al ralentí fue reemplazado de repente por el olor a tierra húmeda y pino. El duro sol californiano se convirtió en un frío cortante e implacable que atravesó su fina chaqueta. Por una fracción de segundo, no estaba en una base en la soleada California, sino en las heladas y desoladas montañas de Corea del Norte. Podía oír el golpeteo de la artillería lejana, el chasquido de los disparos de fusil resonando en las colinas nevadas. Vio la mano de un joven cubierta de barro y sangre congelada, empujando esta misma caja contra la suya. Una voz apenas un susurro, tensa y débil, atravesó la niebla de 70 años. Tómala, Norm. No dejes que olviden lo que hicimos aquí. El recuerdo era tan vívido, tan visceral, que fue como un golpe físico. Volvió al presente. Sus ojos estaban fijos en la caja en la mano del cabo. Su plácida calma había sido reemplazada por una intensidad sorprendente, una súplica silenciosa y desesperada. Este objeto no era una cosa. Era una promesa. Era el depósito de las últimas palabras de un fantasma. Evans, ajeno a la historia que sostenía en la palma de su mano, abrió la tapa. Dentro, no había ningún tesoro, ningún contrabando, solo un pequeño trozo de terciopelo azul claro doblado y desgastado. Su rostro se desvaneció de decepción y frustración. Nada, refunfuñó, disgustado. Está vacía, solo más trastos inútiles. Estaba a punto de tirar la caja y su contenido sobre la mesa con el resto de las cosas de Norman. Por favor, dijo Norman, y esta vez su voz no era firme. Era la voz de un hombre al borde del colapso. Extendió una mano temblorosa. Por favor, tenga cuidado con eso. En el tercer coche de atrás, un hombre de unos 60 años observó todo el intercambio, con los nudillos blancos sobre el volante. Era Gani Henderson, retirado después de 25 años de servicio. No solo estaba viendo un joven marine arrogante molestaba a un anciano. Estaba presenciando un ritual sagrado de falta de respeto, la violación de un código no escrito que era más importante que cualquier norma escrita. Reconoció la mirada de Norman Pierce. Era la mirada de Mill, la mirada de un hombre que había dejado una parte de sí mismo en el campo de batalla hacía mucho tiempo. Las acciones del cabo no eran solo un insulto. Eran una profanación. Una intervención directa era imposible. Provocaría un incidente, lo expulsaron de la base y probablemente empeoraría las cosas para el anciano.
Pero Henderson tenía otras herramientas. Sacó su teléfono, moviendo el pulgar por la pantalla con la familiaridad de la práctica. Tenía un número que no había usado en años, una línea directa que se había ganado con décadas de lealtad y servicio. Pulsó el botón de llamada. Contestaron al segundo timbre. Oficina del Sargento Mayor. Sargento Mayor Gani Henderson. Aquí, dijo en voz baja pero urgente. Disculpe la molestia, señor. Estoy en la puerta principal. Tenemos un problema. Hubo una pausa al otro lado. ¿Qué clase de situación, Gani? La voz era tranquila, profesional. Uno de tus cabos se está divirtiendo con un veterano, explicó Henderson, observando cómo Evans le hacía un gesto a Norman para que se pusiera de pie para un patón. El veterano está aquí para el servicio conmemorativo. El cabo está destrozando su equipo delante de Dios y de todos. El hombre debe de tener casi 80 años, y lo están tratando como a un criminal. Es una vergüenza para el sargento mayor uniformado. Se pasó de la raya. ¿Cómo se llama el veterano?, preguntó el sargento mayor. Un nuevo tono de voz. Henderson tuvo que esforzarse para oír. Oí al cabo decirlo cuando miró su identificación. Pierce. Norman Pierce. Se oyó una profunda inspiración al otro lado de la línea, seguida de un profundo silencio. Henderson oyó el lejano sonido de papeles moviéndose, luego el roce de una silla contra el suelo. La voz del sargento mayor regresó, ya no tranquila, sino crepitante con una urgencia casi eléctrica. Ya no le hablaba a Henderson. Le gritaba a alguien más en la habitación. Ponga al coronel al teléfono ahora y lleve mi vehículo a la entrada del edificio. Código 3 de la puerta principal. La línea se cortó. Henderson bajó el teléfono. Una sombría sensación de satisfacción se apoderó de él. No conocía toda la historia, pero sabía que el nombre Norman Pierce acababa de detonar como una bomba dentro del cuartel general de la base. La caballería se acercaba. De vuelta en la mesa de inspección, el cabo Evans, totalmente inconsciente de la tormenta que estaba a punto de estallar sobre en la cabeza, se ponía un par de guantes azules de látex. Dentro del extenso edificio del cuartel general, el sargento mayor Williams se irguió de golpe, con el teléfono aún aferrado a la mano. Lo miró como si le hubiera dado una descarga eléctrica. Norman Pierce, repitió, el nombre le parecía extraño y pesado en la boca. Desde el otro lado del escritorio de caoba, un sargento mayor de artillería levantó la vista de una pila de informes de condecoración, con las gafas de leer sobre la nariz. Era un veterano, un hombre cuya memoria institucional se remontaba décadas atrás. Sargento mayor, ¿acabas de decir Norman Pierce? ¿Conoces ese nombre, maestro artillero?, preguntó Williams, entrecerrando los ojos. El sargento mayor de artillería se quitó las gafas, palideciendo. Señor, no lo conozco. Nadie lo conoce. Es un fantasma, una leyenda de los libros de historia. Norman el fantasma Pierce de la batalla de Chosin Reservoir. Señor, pensé que murió hace 60 años. El sargento mayor Williams colgó el teléfono de golpe y marcó el botón del intercomunicador en su escritorio. Comuníqueme con el comandante de la base ahora. No con su ayudante. Comuníqueme con él. Soltó el botón y miró a los artilleros principales, con expresión dura como el granito. Busque su hoja de servicio. Quiero todo lo que pueda encontrar sobre el sargento de artillería Norman Pierce. Quiero saber exactamente a quién demonios están acosando mis marines en la puerta principal. El sargento de artillería principal ya estaba escribiendo, sus dedos volando sobre el teclado. Unos segundos después, apareció un archivo en su monitor. Estaba casi completamente tachado con marcas de redacción, un testimonio de una carrera envuelta en secretismo y valor. Pero una línea cerca de la parte superior era clara e inconfundible. Contenía 3 palabras que enfriaron el aire en la habitación. Medalla de honor, destinatario. De vuelta en la puerta, el cabo Evans había llegado al colmo de su arrogancia.
No había encontrado nada en la bolsa, nada en el patón. Solo le quedaba su fanfarronería y la humillación latente de haber montado una escena sin motivo. Su vergüenza se transformó en ira. Tuvo que recuperar su autoridad. De acuerdo, abuelo. No encuentro nada, dijo, quitándose los guantes de látex y tirándolos a la basura. Pero todo este acto tuyo es sospechoso. Vienes conmigo. Vamos a que te revisen. Charlaremos un rato. Quizás estés confundido. Había tomado demasiadas pastillas de la administración de veteranos esta mañana. Extendió la mano y agarró el delgado brazo de Norman. Vámonos. Ese acto fue la última transgresión imperdonable. Ya no trataba a Norman como una amenaza potencial, sino como un incompetente, un anciano desprestigiado al que había que controlar. Lo estaba despojando de su autonomía, de su dignidad. El soldado Miller, que había permanecido allí en protesta silenciosa, finalmente habló: Cabo, es un anciano. Dejémoslo ir al servicio. Evans le lanzó una mirada de puro veneno. Cuestiona mi orden directa, soldado. Antes de que Miller pudiera responder, el penetrante sonido de las sirenas resonó en el aire. No eran los típicos gritos de la patrulla de carreteras de California. Era el agudo y urgente chillido de los vehículos de la policía militar a toda velocidad. Dos todoterrenos negros con matrícula oficial y luces rojas y azules intermitentes se detuvieron en medio de la carretera, bloqueando prácticamente todo el complejo de accesos. Las puertas se abrieron de golpe con una urgencia practicada. El primero en salir fue el comandante de la base, un coronel, con su uniforme de Marat del Desierto Inmaculado y el águila plateada en el cuello brillando al sol. Justo detrás de él estaba el sargento mayor Williams, con el rostro convertido en una nube de furia controlada. Se movían con una velocidad y una determinación que irradiaban una autoridad absoluta e incuestionable. La creciente multitud de espectadores guardó silencio. El comandante de guardia salió de la caseta de vigilancia, con los ojos abiertos por el pánico, mientras se ponía firme. El cabo Evans se quedó paralizado, con la mano aún sobre el brazo de Norman. La sangre desapareció de su rostro, dejando tras de sí una palidez enfermiza. No se trataba de una revisión rutinaria. No era un superior que venía a mediar en una disputa. Era la llegada de los dioses desde la montaña, y supo con una repentina y escalofriante certeza que él era el motivo de su descenso. El coronel y el sargento mayor ignoraron a Evans. Ignoraron al comandante de guardia. Sus ojos estaban fijos en una sola persona. Se dirigieron directamente hacia Norman Pierce, quien permanecía con serena dignidad junto a la mesa, con sus escasas pertenencias aún esparcidas por la superficie. Se detuvieron exactamente a 1 metro de él. La mirada del coronel recorrió la escena. La bolsa de lona volcada, el cabo burlón, el anciano frágil, con la mandíbula apretada casi imperceptiblemente. Entonces, con un movimiento fluido que dejó a la multitud en un silencio colectivo y sin aliento, el coronel y el sargento mayor realizaron el saludo más profundo y agudo de sus largas y condecoradas carreras. No era un saludo reglamentario. Era un saludo de reverencia. El coronel mantuvo el saludo, con la mirada fija en Normans. Señor Pierce, su voz resonó clara y potente, resonando por el aturdido aparcamiento de asfalto. Soy el coronel Davis, comandante de esta instalación. Es un absoluto honor tenerlo en mi base, señor. Bajó la mano y miró al petrificado cabo Evans. La calidez de su voz se desvaneció, reemplazada por una capa de hielo. Cabo, dijo en voz peligrosamente baja. ¿Tiene la menor idea de quién es este hombre?, balbuceó Evans, incapaz de procesar el cataclísmico cambio de realidad. No, señor. Es este, declaró el coronel Davis, alzando la voz de nuevo para que todos, desde la entrada hasta la carretera, pudieran oírlo. Es el sargento de artillería Norman Pierce, del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos,
retirado el 2 de diciembre de 1950 cerca de un lugar llamado el Embalse Elegido en Corea. Entonces, el pelotón del sargento Pierce fue invadido por un batallón enemigo entero bajo intenso fuego de ametralladoras y morteros, con múltiples heridas de bala. Él solo mantuvo la línea durante 6 horas, permitiendo que el resto de su compañía se retirara a una posición defendible. Fue declarado muerto en combate. El coronel hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. 2 semanas después, salió de aquellas montañas heladas cargando a 2 marines heridos a la espalda. Por sus acciones de ese día, por su notable valentía e intrepidez, arriesgando su vida más allá del deber, el presidente Truman le otorgó la Medalla de Honor. Señaló la pequeña caja de madera sobre la mesa. Sargento Mayor Williams. Avanzó con una delicadeza que rozaba la adoración. Tomó la caja. La abrió y desdobló con cuidado el desgastado trozo de terciopelo azul claro. Entre sus pliegues se encontraba una estrella de bronce de 5 puntas que colgaba de una cinta azul adornada con 13 estrellas blancas. La Medalla de Honor. Reflejó el sol de la mañana, proyectando un brillante rayo de luz sobre el pavimento. Una exclamación colectiva recorrió la multitud. Los teléfonos ya no solo grababan. Estaban dando testimonio. El cabo Evans miró fijamente el metal, luego el rostro tranquilo y modesto del anciano al que acababa de maltratar. Observó la chatarra de la que se había burlado, los recuerdos que había profanado, su mundo, su certeza, su orgullo arrogante. Todo se derrumbó en un agujero negro de vergüenza en la boca del estómago. El coronel Davis volvió toda su atención a Evans, y el joven cabo sintió como si se encogiera físicamente bajo el peso del desprecio del coronel. Estás aquí con el mismo uniforme que este hombre. Estás en el suelo, que fue comprado con la sangre de héroes como él. Y lo tratas con desdén. Tiras sus posesiones como basura. Insultas la memoria de su esposa. Cuestionas su honor. El coronel se inclinó. Su voz era un susurro áspero. Eres una desgracia para el águila, el globo y el ancla que llevas en el cuello. Cabo. Se enderezó y se dirigió al comandante de guardia. Sargento, detenga a este marine. Queda relevado de todas sus funciones. Con efecto inmediato. Lo quiero frente a mi escritorio a las 14 horas. Soldado Miller, será su escolta. Miller, con aspecto a la vez aterrorizado y profundamente aliviado, se puso firme. Yo, señor, dijo Norman, mientras se llevaban al deshonrado Evans, con los hombros hundidos en señal de derrota. Norman finalmente habló. Su voz era tranquila, pero atravesó la tensión persistente. Coronel. El coronel Davis se volvió inmediatamente hacia él. Su expresión severa se desvaneció, reemplazada por una de profundo respeto. Señor, el chico, dijo Norman, señalando con la cabeza hacia la figura de Evans que se alejaba. Él es joven. Está lleno de vinagre. Todos fuimos así alguna vez. Tal vez esto pueda ser una lección para él, no un final. La gracia de la petición fue asombrosa. Aquí estaba un hombre que había sido humillado públicamente, ofreciendo misericordia en lugar de exigir venganza. No pedía castigo, sino educación. La mirada de Norman se desvió hacia la medalla de honor, que el sargento mayor aún sostenía como si fuera la joya de la corona. Al mirarla, la escena en la puerta se disolvió una vez más. Estaba en una habitación de hospital blanca y estéril décadas atrás. Era joven de nuevo, su cuerpo envuelto en vendas. Un general de 4 estrellas le prendió ese mismo metal a su fina bata de hospital. La voz del general resonó en su memoria. Hijo, la nación está eternamente en deuda contigo. Pero en el recuerdo, Norman no miraba al general ni a la medalla. Miraba las filas de camas vacías en la sala a su alrededor. Camas que pertenecían a los amigos que no habían regresado a casa. La medalla no era un trofeo. Era un monumento, una carga de supervivencia. Había llevado en una sencilla caja de madera durante 70 años.
El coronel Davis escoltó personalmente a Norman al servicio del Día de los Caídos. La historia de lo ocurrido en la puerta principal corrió como la pólvora por toda la base. El coronel cumplió el deseo de Norman, convirtiendo el incidente en una poderosa lección. Se creó un nuevo programa de entrenamiento obligatorio para todo el personal asignado a la entrada. Se denominó oficialmente Protocolo Norman Pierce y se centraba en la cortesía profesional, la desescalada y la historia de valor representada por los mismos veteranos a quienes juraron proteger. El ex cabo Evans no fue dado de baja. Sin embargo, fue degradado a soldado raso y pasó los siguientes 6 meses en el comedor, una penitencia pública y profundamente humillante. También se le ordenó escribir un ensayo de 5,000 palabras sobre los galardonados con la Medalla de Honor de la Guerra de Corea. 3 meses después, en un tranquilo restaurante a pocos kilómetros de la base, Norman Pierce estaba sentado solo en una mesa junto a la ventana, tomando un café negro y leyendo su ejemplar de meditaciones. La campana sobre la puerta. Sonó una campana, y entró un joven vestido de civil. Observó el restaurante, vio a Norman y se acercó a la mesa con profunda vacilación. Era Evans. La arrogancia había desaparecido de su postura, reemplazada por una silenciosa humildad forjada en el fuego de la vergüenza. Señor Pierce, dijo con voz suave. Norman levantó la vista de su libro. Sus ojos azul pálido eran indescifrables. Hola, hijo. Señor, quería verlo, tartamudeó Evans, retorciendo el dobladillo de su camiseta entre las manos. Quería disculparme cara a cara. Lo que hice no tiene excusa. Fui ignorante y arrogante. Leí su citación. Leí sobre todos ellos, los hombres con los que sirvió. Lo siento mucho por todo. Norman lo observó un buen rato y luego señaló con la cabeza el asiento vacío frente a él. Siéntese. Evans se deslizó en la cabina. ¿Aprendió algo? Preguntó Norman simplemente. Más de lo que jamás podría imaginar, señor, respondió Evans, con la voz cargada de una emoción que no pudo ocultar. Norman asintió lenta y deliberadamente. Bien. Eso es todo lo que importa entonces. El pasado ya pasó. Lo que hagas de ahora en adelante es lo que cuenta. Recuerda esto, hijo. El uniforme no hace al hombre. El hombre hace al uniforme. Le hizo una señal a la camarera. 1 minuto después, ella puso una rebanada de pastel de manzana en la mesa. Norman se la acercó al joven. Aquí, dijo, tome un poco de pastel. Parece que le vendría bien. Fue un simple acto de gracia, una ofrenda de perdón que no costó nada y lo significaba todo. El ciclo se rompió. Con el suave tintineo de un tenedor contra un plato, un viejo guerrero le había enseñado a uno joven su lección más importante. No en un campo de batalla de hielo y fuego, sino en un pequeño restaurante de pueblo. Una generación transmitiendo su sabiduría a la siguiente. Si te conmovió la historia de dignidad y honor de Norman, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que respete a nuestros veteranos. Suscríbete a Veteran Valor para conocer más historias de los héroes silenciosos que caminan entre